Buenos días, hoy vamos a tratar el tema de ruido. Con el tema de ruido es importante conocerlo en esta asignatura porque ruido es uno de los tantos riesgos que hace parte del riesgo físico. Y por tal razón, pues obviamente por tener la capacidad de provocar enfermedades laborales, es importante que exista la prevención adecuada para que no ocurra. Entonces, como tal, los objetivos de esta clase son conocer la importancia de estudiar, analizar y controlar los niveles de ruido a los que se expone un trabajador en su centro de trabajo, de tal manera pues que generemos planes de acciones para tratar de prevenir. Y la idea pues es conocer por qué es importante para nosotros saber de ruido y por qué es importante controlarla en un centro de trabajo. Determinar si el nivel de ruido en un área de trabajo es el adecuado para la salud del trabajador. Existen niveles de presión sonora que son variables en cada centro de trabajo, posiblemente en cada empresa, y por tal razón hay que validar que realmente esas condiciones de ruido son perjudiciales o no para las personas que trabajan ahí. Identificar medidas específicas para eliminar las amenazas de la salud a la salud del trabajador que presenta el medio ambiente laboral que está expuesto. Así como dije anteriormente, lo importante de todo esto es no solo verificar que realmente estamos en un nivel adecuado de ruido, sino que también tengamos medidas de intervención para poder contrarrestar esas condiciones inseguras dentro de los centros de trabajo. Entonces, lo importante aquí es conocer de qué forma se da el sonido. El sonido obviamente se da por medio de unas ondas, es un movimiento ondulatorio en un medio elástico que produce una vibración y que obviamente tiene unas fluctuaciones de presión de aire. Estas ondas obviamente al propagarse pues y teniendo en cuenta ese nivel de presión sonora pueden generar según la potencia, etcétera, o la longitud de onda pueden generar alteraciones en las personas a las que están siendo sometidas o expuestas a esa situación. También hay que reconocer pues que el ruido según sus niveles de presión sonora, según la potencia, la longitud de onda que se está dando en el ruido, hay que también reconocer que puede ocasionar daños físicos según qué tan alto pueda ser en un ambiente de trabajo y que puede generar disminución en la capacidad auditiva, puede presentar riesgos a la salud, bienestar mental. Esto es algo pues que también puede afectar desde el punto de vista del sistema circulatorio, el sistema cardíaco, etcétera. Todos los sistemas que intervienen en el ser humano pueden ser afectados precisamente por las alteraciones que el ruido, según su longitud de onda, según sus vibraciones, puede generar en el ser humano. Hay que tener obviamente un control estricto de ese ambiente de trabajo, tratando de monitorear constantemente esto. Los riesgos generalmente en las organizaciones son uno los identifica, pero con el tiempo y la evolución de la empresa, los cambios que pueden existir incluso en las distribuciones de planta pueden ejercer. En algún momento los riesgos pueden cambiar, mutarse, agrandarse. Entonces la idea pues obviamente es tener controlado y mantener monitoreando constantemente la situación. ¿Cuáles son los efectos del ruido? Pérdida de la audición, pues que en el peor de los casos, cuando los niveles de presión sonora son demasiado altos, las personas pueden perder la audición. Pueden hacerlo progresivamente por impacto. Entonces la idea pues obviamente que hay que evitar esa disminución auditiva progresiva y también por impacto. No hay que someter a las personas a esos tipos de ruido, obviamente con las características en las que se presentan, la configuración en las que se presenta. Hay que tratar de evitarle a la persona a través de elementos de protección personal, a través de controles administrativos, etc. La interferencia también puede ser un efecto de las alteraciones fisiológicas. Entonces nos podemos dar cuenta que el ruido no solamente es parte del oído
y las afecciones solamente en el oído, sino todo lo que representa en el cuerpo. Por ser una vibración, obviamente un movimiento ondulatorio que es ejercido por una vibración, también puede generar aumentos de presión cardíaca, nervios, insomnio, fatiga, porque aquí lo que estamos hablando de un estrés por ruido. Entonces también reduce el rendimiento. Básicamente la persona no se concentra, no hace su labor. Pueden existir muchas alteraciones fisiológicamente hablando y que pueden ejercer también en las actividades cotidianas de la persona. Los niveles de ruido, pues obviamente para conocer los niveles de presión sonora es importante utilizar instrumentos de medición directa. Dentro de los instrumentos de medición directa está el sonómetro. El sonómetro obviamente mide lo que son estos decibeles y consta de un micrófono, amplificador, atenuador, filtros correctores, calibrador e indicador de medida. Obviamente por tener un micrófono lo que hace es amplificar y cubre todo lo que es el campo audible. Este sonómetro para tomar las medidas hay que primero hacerle una configuración teniendo en cuenta el tipo de ruido al que se está exponiendo, porque no por el solo hecho de poner el amplificador o el micrófono en cierto lugar ya pues con eso obtenemos la medida, sino que es necesario la configuración del aparato, teniendo en cuenta si es un nivel de ruido constante, si es un nivel de ruido intermitente y si es un nivel de ruido de impacto. Este instrumento hay que tener en cuenta que el sonómetro es para evaluaciones ambientales. Es decir, cuando queremos mirar fluctuaciones generales del ambiente, o sea, cómo se siente el ruido en todo el lugar que estamos analizando. Mientras que el dosímetro puede mirar los niveles de presión sonora, pero específicamente en una persona, o sea, la dosis recibida de una persona. Eso es un tipo de evaluación personal. ¿Cómo se hace la medición? La medición se hace, número 1, el sonómetro se mantendrá separado del cuerpo del higienista para evitar el fenómeno de concentración de onda. Es importante que, estamos hablando de una onda que se propaga, es importante que nuestro cuerpo no sea el que esté obstruyendo o concentrando las ondas en un solo lugar. Por tal razón tenemos que ponerlo de una manera en que permitamos que la onda se disperse. Para no, también de alguna manera, que no ponerlo cerca a nuestro cuerpo, porque de todas formas es un amplificador, cualquier tipo de ruido que tengamos en nuestro cuerpo puede ser. Y también es importante que no se pueda hablar en ese momento, hay que tener alejado totalmente el micrófono a cualquier situación que altere el ruido que estamos analizando. Segundo, el aparato de medida debe colocarse a la altura del pabellón auricular del operario en su puesto de trabajo y si es posible sin que éste se encuentre presente. Entonces lo vamos a hacer, la idea pues es analizar estas medidas, pero al pabellón auricular, o sea, a la altura del oído, de tal forma que si la persona está sentada a esa altura, si la persona está de pie a esa altura. La idea pues obviamente al promedio de sus cabezas. Y que obviamente las mediciones no se hacen con la persona ahí pegada al pie de uno, sino se hacen al promedio de ellos, o sea, sin las personas presentes. Tercero, el micrófono del sonómetro nunca debe exponerse a la fuente sonora, teniendo que formar con la dirección de propagación un ángulo aproximado a 30 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que interferir tampoco la onda, como dije anteriormente. No podemos tener el micrófono pegado a la fuente directa sonora porque hablamos de un movimiento ondulatorio por vibración, entonces cualquier movimiento que también pueda ejercer el lugar donde está la fuente generadora del ruido también puede interferir en el dato. Y cuarto, observando el tipo de ruido existente se efectuará la medición según. Si el ruido es continuo, utilizaremos la escala A del sonómetro y la respuesta es low-bajo. Si el sonido es fluctuante, se empleará la escala A y la respuesta fast, rápida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que según el tipo de ruido, hablamos de que
ahorita que el sonómetro tiene una configuración. Esa configuración tenemos que decir qué tipo de ruido es. Entonces, si nosotros por observación miramos qué tipo de ruido es, estamos mirando, estamos sintiendo cuál es el tipo de ruido constante, y estamos viendo que pues no hay picos altos de ruido, entonces podemos decir que es un ruido continuo. Ese ruido continuo, cuando lo vamos a transmitir o lo vamos a configurar en el sonómetro, tenemos que poner, número 1, la escala A, que es una escala internacional que siempre es importante poner en el sonómetro para medir este tipo de ruidos. Y la respuesta es slow. ¿Por qué slow? Precisamente porque como estamos hablando de un tipo de ruido continuo donde no hay los niveles de presión, o sea, los decibeles son homogéneos, no hay como tal unas fluctuaciones altísimas, entonces es importante que cualquier dato se tome, por lo tanto la respuesta debe ser slow, o sea, bajo. Si el sonido es fluctuante, se empleará la escala A y la respuesta fácil. Como hablamos de un tipo de ruido fluctuante donde los decibeles suben, bajan, suben, tienen datos atípicos, entonces es importante que independientemente que lo ponga en la escala A, tengo que poner una respuesta FATS. ¿Por qué FATS? Precisamente porque tiene datos atípicos y es importante que el sonómetro tenga la oportunidad de tomar todos esos datos atípicos. Y en todo caso, si se dispone de un sonómetro integrador, el factor a determinar será los niveles de presión equivalentes. Si el ruido es de impacto, se leerá la respuesta pico y las características lineales si el sonómetro dispone de ella. Entonces, cuando estamos hablando de un ruido de impacto, estamos hablando de un ruido que sube altísimo y tiende a bajar a cero o a decibeles muy bajos. Entonces, esto es un ruido de impacto y obviamente en el sonómetro hay que configurarlo en respuesta pico. Y asimismo, si lo anterior es que una alternativa a lo anterior también sería medir la respuesta impulse y la respuesta A según indicaciones de las normas nacionales e internacionales. Eso depende también del sonómetro. Entonces, ¿cuál es la metodología para la medición? Primero, es importante que nosotros comprobemos las baterías del equipo. Hay que calibrar el equipo antes y después. Es necesario que cuando yo voy a hacer una revisión, un análisis o un muestreo, es importante que yo tenga conocimiento previo de lo que voy a analizar. Es importante mirar la naturaleza y dimensiones de los pisos y techos. Es importante porque eso va a ayudar o no a la onda. Descripción y localización de los objetos y máquinas, de dónde sale el nivel de ruido, hacia dónde se propaga, descripción breve del proceso, dónde están los riesgos inherentes, descripción de las fuentes de ruido secundarios, localización y clases de operación. Hay que tener en cuenta que los ruidos no son necesariamente en un solo lugar y concentrados, que pueden haber diversos ruidos y que la sumatoria de ellos generalmente puede ser otro tipo de ruido. Hora en que se efectúa la medición, importante, eso también afecta la jornada, el tiempo de duración de la medición para que sea representativa, situación mediante esquemas de posición de máquinas y puntos de medida para saber la dirección en la que tomamos los datos. Ahorita se van a dar cuenta porque hablo de la dirección de los datos, número de trabajadores expuestos en cada proceso estudiado, nombre de las personas expuestas, la marca y tipo y curva de amortiguación del material de protección personal. Hay que tener en cuenta que los EPP tienen un nivel de amortiguación, que quiere decir que realmente detienen o no los niveles de presión sonora o los decibeles. Hasta qué resistencia tienen ellos para amortiguar ciertos decibeles. Entonces, no todos los elementos de protección personal detienen al 100% los decibeles. Obtener información sobre si se realiza audiometrías en el reconocimiento médico. Es importante los exámenes médicos de inicio, durante y final. ¿Cuáles son las características del sonido? Las características del sonido se dan a través de la frecuencia y la presión sonora. La presión sonora no es más que los decibeles, ¿verdad? Y la frecuencia se da por el número de variaciones de la presión del sonido y se expresa en Hz. Aquí lo importante es que según la agudeza del sonido, así es la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es baja, entonces el sonido es grave. Y si la frecuencia es alta, el sonido es agudo.
Entonces, realmente para que la onda mecánica sea audible, entonces hay una frecuencia o unos límites que están entre los 20 a los 20.000 Hz y que se clasifican en dos, infrasonido y ultrasonido. Obviamente teniendo en cuenta que todos los que están por debajo de los 20 Hz, entonces son ruido grave o infrasonido, y todo lo que está por encima de los 20.000 Hz es ruido agudo o ultrasonido. ¿Qué clases de ruido hay? Hay clases de ruido intermitente, que como su nombre lo indica, existen variaciones dentro de los niveles de presión sonora y pueden clasificarse en fijo o variables dentro de los mismos intermitentes. ¿Cuáles son los fijos? ¿Cuál es la característica de los intermitentes fijos? Son los niveles de presión sonora que son menores o iguales a 15 minutos. Y los niveles de presión sonora que son mayores a 15 minutos son los ruidos intermitentes variables. Un ejemplo de esto, como lo dice la diapositiva, es el accionar de un taladro. Asimismo, podemos ver que en una cafetería con estudiantes que van, entran, hablan alto, bajo, etcétera, o puede existir un murmullo, y según el tiempo en el que se esté analizando puede haber un tipo de ruido intermitente. Cuando hablamos de un ruido, una clase de ruido de impacto, aquí vemos realmente que presenta un cambio de nivel de presión sonora a intervalos mayores de 1 por segundo. Realmente aquí los intervalos pueden subir y inmediatamente bajar. Entonces, este ruido de impacto puede darse a través de explosiones, de estampadoras, del ruido de una sirena del transatlántico, etc. Y el ruido constante, pues obviamente que el ruido constante tiene su explicación, es que tienen los niveles de presión sonora homogéneos y la diferencia entre ellos es mínima, y por tal razón para ello puede existir la de un ambiente donde tenemos un ruido que no varía, sino que está constantemente sonando solamente para apagar, lo único que baja. De resto todo sigue parecido, se siente más que todo como ambiental. Entonces eso. Entendemos que existen para toda evaluación higiénica, es importante establecer unos valores límites permisibles. Según la resolución 2479, los límites permisibles para niveles de ruido son estas tablas que estamos viendo. Para niveles de ruido, sea intermitente o constante, se dice que el nivel permisible en decibeles para 8 horas es de 85 decibeles. Si se recuerdan, los límites umbrales de exposición TLB, TWA, se decían que eran la concentración de un límite de un contaminante no podía pasar de 8 horas 40 horas semanales. Por tal razón, el TLB-TWA del ruido sería 85 decibeles porque tiene que estar expuesto a la persona solo 8 horas. Asimismo, hasta 115, que obviamente según van aumentando los decibeles, asimismo va disminuyendo las horas días. Para niveles de impacto, entonces hay niveles que van. Para niveles de impacto hay niveles de ruido que van de 120 a 140. Ya cuando están en 120 y 140 hay una sensación dolorosa. Entonces estos 120 decibeles, el impacto por día es de 10.000. Y asimismo conforme sube a 140 ya son 100. Eso quiere decir que los impactos deben ser menores. Y por ningún caso puede estar expuesto por encima de 140 decibeles porque pues obviamente ese es el nivel techo donde básicamente la persona puede perder totalmente la audición. Asimismo, nos podemos dar cuenta que la sensación que producen cada uno de los niveles de presión sonora, por ejemplo, 130 decibeles, que es el mayor, que es el nivel de impacto, el ambiente es de motor a reacción, sirena de un transatlántico. ¿Cuál es la sensación? Es dolorosa. Entonces, hay personas que con menos de eso puede perder la audición. La idea, pues, obviamente es que cada quien es susceptible a las condiciones de riesgo de diferentes maneras, pero lo importante es planear muy bien la exposición de las personas a ese tipo de ruido.
Bueno, hablando de los tipos de evaluación, existen 4 tipos de evaluación. Dentro de están la evaluación ambiental y la evaluación personal. Cuando hablamos de evaluación ambiental puede ser para ruido estable y para ruido inestable. Hablamos de ruido estable, son tipo continuo. Y cuando hablamos de ruido inestable estamos hablando del intermitente o del impacto. Cuando hablamos de una evaluación ambiental en puesto fijo de trabajo, estamos hablando que queremos mirar las fluctuaciones de un lugar, pero también validando lo que le sucede a la persona. Y la evaluación ambiental, personal es la que se hace a un puesto en específico, solamente sin mirar fluctuaciones del ambiente. Entonces, nosotros como tal nos vamos a remitir a hacer las evaluaciones ambientales por ruido estable y por el ruido inestable. Entonces, entremos a cada uno de ellos. Para ruido estable, la característica vital es que aquí los niveles de presión sonora oscilan entre más o menos 2 decibeles. Entonces, hay que reconocer eso de manera subjetiva y asimismo configurar el sonómetro teniendo en cuenta el tipo de ruido estable o lo que le llamamos constante. ¿El método cuál va a ser? Si los trabajadores realizan sus actividades de pie, la altura a la que se deberá colocar el sonómetro es de 1.25 más o menos 0.1 metro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la persona va a colocarse a la altura del pabellón auricular y vamos a ir a tomar las mediciones así, a una distancia de la fuente generadora de todo del ruido. La evaluación debe llevarse a cabo durante la jornada de 8 horas o de las condiciones normales. En ese caso, si el trabajador su labor es de 8 horas o si es de 2. Eso depende del lugar. Y en condiciones normales no quiere decir que vamos a sacar a la persona de su ambiente normal y vamos a hacerle una validación en un ambiente ficticio. Hay que hacer que la persona en su tipo de trabajo normalito, como hace sus actividades, ahí se hacen las mediciones. ¿Cómo se deben tomar estas mediciones? Se van a tomar en total para un ruido estable 150 lecturas. Es lo menos que se toma en este tipo de evaluación ambiental. ¿Y cómo se va a determinar? Se va a determinar por 50 muestras en cada uno de los puntos. Aquí lo hacemos a través de distancias. Hablamos de una onda que se propaga y cada vez que se propaga, pues obviamente va disminuyendo su nivel de presión sonora. Entonces, por tal razón, vamos a tomar muestras teniendo en cuenta la distancia. Entonces, ¿cuáles son las distancias? Vamos a tomar una muestra en la posición de la fuente sonora, ¿verdad? Hay 50 muestras. En la posición de la fuente sonora, no pegada a la fuente sonora. En la segunda posición a 1 metro de la fuente y en la tercera posición a 3 metros de la fuente. Si nos damos cuenta, son 3 tomas que se van a dar de 50 muestras cada una, que si son 3 tomas son 150 en total. ¿Listo? La idea pues es que el micrófono en ningún momento vaya a interferir cualquier ruido adicional que esté ahí, vaya a interferir el dato que estamos midiendo. Eso no quiere decir que vamos a apagar otras máquinas para que este ruido el otro ruido no se siente y nada más mire eso no es así. Es las condiciones normales. Si hay miles de máquinas andando, en ese momento se toma la medida para esa máquina en condiciones normales. Cuando hablamos de evaluación ambiental para ruido inestable, las características es que este tipo de ruido existen variaciones mayores a más o menos 2 decibeles. ¿Cuál es el método? El método es obviamente tomarse en la posición que registren los mayores niveles de presión sonora. El sonómetro se debe ajustar para que proporcione obviamente una respuesta rápida o fast. Se deben tomar en total 250 lecturas, como lo vamos a hacer en 5 repeticiones, obviamente con datos en cada una de esas repeticiones de 50 muestras. La idea es que se haga en la fuente, cercana a la fuente, el primer punto, o sea, al 0 metro, a 1 metro, a 3 metros, a 5 metros y a 7 metros. Asimismo, vamos a validar con todas estas variaciones realmente todas las 250 lecturas. La idea pues es que podamos obtener una evaluación ambiental de ruido estable que sea acorde y representativa con los datos. Entonces, espero que les vaya muy bien en el protocolo de entrega. Muchísimas gracias.